en el cuerpo. Tenemos la llamada con nosotros, está el doctor Luis Trejos del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Él es psiquiatra. Vamos a estar conversando sobre un tema bien interesante que es la depresión, pero en niños y jóvenes. Bienvenido, doctor, a Momentos con Luisis por Latina 95.1 para la provincia de Colón. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir información con todos aquellos que escuchan el programa en este momento. Muchísimas gracias. Doctor, háblenos un poquito del tema de la depresión. Cuando nosotros hablamos de depresión, normalmente pensamos que afecta a personas ya adultas que de repente sufren de algún tipo de estrés, pero resulta que hay estudios que ya han dicho que también puede verse en niños y jóvenes. Claro, aquí lo importante en todo este proceso es que para psicoeducar a la población en general, la depresión aparece es una enfermedad que aparece en la población de niños, adolescentes y también en los adultos. Lo que sí es importante poder detectar para la población en este momento es que tristeza no es lo mismo que depresión. Todos podemos estar tristes en algún momento dado, pero cuando esa tristeza se prolonga en el tiempo, se puede transformar en depresión. La tristeza o el humor triste puede aparecer en niños y en adolescentes. En los niños aparece reflejado en irritabilidad y problemas de conducta, y en los adolescentes pues aparecen más síntomas relacionados con alteración del sueño, del apetito y por qué no los intentos de suicidio que son tan alarmantes en este momento en el sistema de salud pública. Así es, doctor, este tema de los suicidios todavía es como un tabú en medio de la sociedad. Uno no habla mucho de los suicidios en adolescentes, sin embargo, se han visto bastantes casos en nuestro país. Claro, aquí lo importante, y por eso estamos en este momento hablando, porque cuando hablamos de depresión hay muchos términos que están asociados. Uno de ellos son los intentos de suicidio. Y aquí siempre es importante alertar a la población que la intención es uno de los factores determinantes para buscar la ayuda. Hay veces que podemos pensar que padres ven a sus hijos que se autoagreden o que piensan en la muerte y que de alguna manera a veces piensan que sus hijos lo están manipulando. Creo que es muy importante que los padres de familia puedan buscar ayuda oportuna en los servicios de salud mental del MINSA y de la Caja de Seguro Social. También hay algo bien importante, aparte de los intentos de suicidio, que es un tema alarmante, porque cada vez más aumenta pues la incidencia de muertes por suicidio. Entonces también tenemos que hablar del duelo, porque hay veces que el duelo es cuando una persona pierde una condición, pierde un ser querido, pero también en este momento que estamos en una etapa de quedarnos en casa y permanecer más tiempo posible, pues esto también puede producir un ambiente que puede ir en deterioro de nuestra salud emocional. Claro, el duelo de la libertad de tránsito, el duelo de el no poder salir a un parque, el no poder hacer las actividades recreativas que normalmente hacemos, inclusive para los niños, el duelo de no tener interacción con sus compañeritos de clases. De hecho, es muy común en eso que menciona, porque ahora tenemos muchos niños que cuando tenían problemas para ir para la escuela o estaban muy reacios, ahora ves muchos niños y adolescentes con el deseo de ir a la escuela, porque ahora en este momento que no pueden ir es cuanto más se han dado cuenta lo importante que es el poder compartir con sus pares, el pasar no solo tiempo de estudio, sino también parte de recreación, y forma parte de la vida de todo individuo que está en proceso de crecimiento y desarrollo. Así es. Doctor, ¿cómo podemos nosotros identificar la depresión en los niños? Porque a veces, y esto es importante, usted lo mencionó, a veces los padres piensan que es que los niños lo están manipulando. Y hay muchos niños que en la molestia brotan expresiones como me quiero morir o ya no quiero vivir más o no quiero seguir viviendo así, aquí. ¿Cómo un padre puede poner como ese límite entre la tristeza y la manipulación versus una condición ya depresiva en un niño o un adolescente? Claro, yo creo que es muy importante para orientar a los padres de familia que nos escuchan en este momento, que cuando hablamos de manipulación, todos manipulamos. Eso no es algo característico solo de los niños y de los adolescentes. Los adultos también manipulamos. Pero lo interesante de esto es que cada papá y cada mamá debe tener ese tiempo para conocer a su hijo. Yo puedo conocer cuando mi hijo ha tenido un cambio de conducta y cuando quiere lograr algo. Así que sí es importante, frente a la duda,
si un hijo está hablando de muerte y pensar en manipulación, pienso que esa no sería la mejor opción. La mejor opción es que ese niño o ese adolescente sea evaluado por un especialista. Pero creo que también es importante, para ayudar en este momento a informar a la población, que la depresión y en niños y adolescentes se caracteriza por lo que llamamos estado de ánimo decaído, humor triste. Tiene dificultad para sentir placer, o sea, tiene dificultad para disfrutar el juego, tiene dificultad para compartir con otros, tiene problemas para concentrarse, o sea, hay otros síntomas que pueden aparecer. Este niño antes le gustaba el fútbol, ahora ya no le gusta. También es importante que en ese ánimo decaído no es porque hoy yo no pude conseguir el juego que deseaba y hoy estoy triste, pero eso no quiere decir que el ánimo decaído se expresa en el tiempo. También es importante que esto se presenta junto a cambios relacionados del patrón de sueño, del apetito y del peso. Tienen dificultades para tomar decisiones, tienen ideas de culpa, y en la población infantojuvenil es muy importante que el ánimo depresivo suele manifestarse mayormente con irritabilidad, berrinches y dificultad en alcanzar el peso esperado para su edad. El tema de la somatización, creo que también es un tema que a veces nosotros vemos a los niños, y es que no, es que todos los días le duele la cabeza, todos los días se siente mal, todos los días está cansado, tiene sueño, es un niño que está básicamente inactivo. Todo este tema también es un indicador, ¿verdad?, de que hay alguna situación en ese niño. Claro, por eso que aquí lo importante, por ejemplo, niño que va para la escuela pero le duele la barriga, niño que le duele la cabeza. Si nosotros en ese contexto vemos un niño que esa conducta está intentando evadir o no ir a la escuela, antes de pensar que al niño no le gusta la escuela, es muy importante que investiguemos quiénes son sus amiguitos, si ha estado expuesto a acoso escolar, si en algún momento dado le ha costado ir a la escuela porque ha tenido alguna dificultad negativa. Entonces sí es importante, aparte de mirar eso, en qué contexto aparecen los síntomas, porque los papás, si bien es cierto, no tienen que hacer el diagnóstico, siempre es importante mirar cuándo ocurre. Y por ejemplo, es muy importante que nuestro cuerpo, cuando nosotros no le prestamos atención, es el que nos manifiesta esos malestares, ya sea a través de problemas con el sistema gastrointestinal, que es el estómago, o a través de la piel. Y por eso usted ve, o muchas veces podemos ver en niños que estén estresados o estén congestionados emocionalmente, con alteraciones a la hora de ir al baño, o con alteraciones con el comer, o con la piel que le pueden salir alergias. Así es, o resequedad también a veces. Bueno, a mí me pasa con la resequedad. Cuando estoy estresada, la piel se me pone reseca horrible. Pero bueno, algo importante que rescato de sus comentarios es que la depresión nunca viene de la nada. Siempre hay un factor detonante que causa, ¿verdad?, que entremos en ese estado anímico depresivo, en ese estado triste, en esa condición. Entonces siempre es importante buscar la causa y entender qué situación detonó de repente ese estado depresivo. Pero también hay acciones que pueden ayudar a prevenir que los niños y jóvenes caigan en estas situaciones. Claro, por eso es muy, muy, muy importante. Primero, padres depresivos pueden generar niños depresivos, porque tiene que ver con la parte genética. Y eso tiene que ver con nuestro funcionamiento. Y otra parte que bien mencionabas tiene que ver con los factores externos, que son la escuela o los lugares donde el niño comparte. Entonces siempre es importante balancear que la depresión hay que buscar una causa. No siempre se puede demostrar, pero siempre es importante atacar el origen, ya sea porque sea genético o porque sea ambiental. Pero también nosotros no nos podemos quedar solo con el diagnóstico, también es importante la prevención y la promoción. Dice que la prevención y la promoción son más económicas en términos de gastos sanitarios que los tratamientos. Entonces, por eso es importante que nuestros papás puedan tomar en cuenta, al igual que los que tienen niños, ya sean maestros, ya sean tutores, ya sean tíos, familiares, tomen en cuenta algunas de las siguientes recomendaciones. La primera de ellas, para nuestros papás, es importante que se promueva una buena salud. Hijos con buena salud es porque son reflejos de la buena salud que tienen los padres. A veces le pedimos a nuestros hijos que tengan buenos hábitos alimenticios, horas de comer, tipos de comida, pero muchas veces a los adultos nos cuesta. Entonces sí es importante mantener una dieta saludable, balanceada,
donde haya proporción de carbohidratos, de proteínas, y también las grasas son importantes, no las podemos extinguir totalmente porque hay muchas vitaminas que viajan con la grasa, pero también es importante el uso de las pantallas digitales. Muchas veces nuestros chicos pueden tener toda la salud física porque tienen una buena alimentación, pero pasan excesivamente cantidad de tiempo en el uso de pantallas, de teléfono, y también es importante mantener el tiempo padre-hijo, madre-hijo y padre-hijo. ¿Para qué? Para que sí podamos conocer a nuestros hijos. Así es. También algo que me parece muy importante, doctor, es el tema en que conversamos, la forma en que conversamos, hablamos con nuestros hijos, el tema del afecto, de la coherencia con el ejemplo, de poder llegar a consensos, enseñar a nuestros hijos a conversar y llegar a acuerdos, más allá de solamente castigar o culpar a los niños por ciertas situaciones. Eso que acabas de mencionar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros si vemos que las acciones del adulto tienen consecuencias en los niños, muchos de los defectos, muchas de las decisiones equivocadas que toman nuestros hijos son producto de nuestra falencia como padres. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es bien importante que el principal aprendizaje que tienen nuestros hijos en casa y en las escuelas es a través del ejemplo. Y muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos expresen sus emociones, pero a veces somos cortos, somos escasos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Normal. Eso no nos dice nada. Es importante que podamos gestionar la variedad de emociones que tengamos, como la tristeza, como el enojo, como el enfado, que de una u otra manera nos ayuda. Por eso es importante recomendarles a los padres que antes de salir de su casa puedan poder levantarse y poder hablar con sus hijos, y también cuando regresen puedan hablar y expresar cómo fue su día, y que su hijo también les pueda contar, o ese niño o ese adolescente le pueda contar lo que le pasa, porque a veces esperamos tener estos tiempos de conversación cuando hay problemas, pero hay que promover una comunicación directa y clara antes de los problemas. Así es. Otra cosa importante, doctor, y se ve mucho con los niños en etapa escolar, es que normalmente valoramos al niño por sus notas, por sus calificaciones, por los resultados, más no por el esfuerzo, entendiendo que hay muchos niños que tal vez tienen algunas déficit de atención, hiperactividad, algunas complicaciones que tal vez no le permiten, y es que ningún niño es perfecto para ganar siempre 5. Entonces, a veces también la forma en que manejamos esa situación con los niños también les afecta mucho a nivel emocional. Totalmente de acuerdo contigo al 1000%. Muchas veces ese papá que comparte, si el papá aparte de eso también es el tutor de su hijo, cuando el hijo trae un 3, muchas veces el papá la nota no siente que es del hijo, siente que es de él. Y muchas veces sus frustraciones lo lleva a pensar que no le enseñó bien, que no fue capaz de transmitir el conocimiento. Aquí sí es importante tener que valorar que hay que valorar el conocimiento, pero la nota no es representativa de que ese individuo pueda utilizar la información. También hay algo claro, los niños experimentan las mismas dificultades que tenemos los adultos, pero recordemos que los niños están en proceso de crecimiento. Quiere decir que muchas veces, de acuerdo al nacimiento, de acuerdo al sistema escolar, de acuerdo a la genética, pueden manifestar enfermedades, y una de ellas es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No todo lo que se mueve es un niño que sufre de déficit de atención, pero es importante tener que valorar un diagnóstico que es muy frecuente. Entonces, estos niños, aparte de requerir todas las adecuaciones por parte del maestro, por parte de sus papás, hay muchas veces que recurrir al tratamiento farmacológico, pero para eso requieren de una evaluación por un especialista. Y siempre es importante recordar que el niño requiere un adecuado ambiente. Generalmente cuando tenemos que evaluar su desarrollo como un ser humano completo, por lo menos el personal de salud mental valora la estructura y la dinámica familiar. Es importante ver con quién ese niño viene, pero ese niño tiene una historia, cómo nació, si fue un niño deseado, si los papás en ese momento estaban en conflicto o en armonía. Entonces es importante que cuando traemos un tercero a nuestra vida, yo generalmente le digo a los papás que antes de que ese niño sea concebido físicamente en el vientre de su mamá, también es importante que le vayamos
haciendo ese espacio emocional en nuestras casas y en nuestras vidas. Por eso es importante que los papás establezcan comunicaciones directas y claras. Muchas veces los papás caemos en el error de mandarle mensajes con los hijos. Dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tu hermano. Creo que es importante que los adultos podamos manejar los conflictos como adultos. También es importante reglas claras. Hoy llegaste, me regañaste porque dejé los zapatos y otro día viste los mismos zapatos y no me dijiste nada. Es importante dar reglas claras porque a veces queremos disciplinar de forma incongruente. Un día por dejar un lápiz me pegaste y otro día porque rompí el lavamanos no me pegaste. Entonces el niño en su mundo intelectual y cognitivo no empieza a entender las reglas. Por eso es también importante colocarle límites. Los niños tienen que saber y los adolescentes hasta qué punto llegar. Pero si somos adultos que transgredimos los límites, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que también lo hagan? Y tan clarito como lo mencionaste, la jerarquía, la autoridad y el poder deben estar equilibrados entre los adultos, ya sea el papá y la mamá que convivan, para que sea así un reflejo de la autoridad y puedan dar un mensaje claro y un mensaje que no sea confuso para nuestros niños y nuestros adolescentes. Así es, doctor, finalmente la recomendación de que siempre se busque a un especialista. Nosotros damos igual las ideas, damos los consejos, pero siempre es importante entender que cada caso tiene sus particularidades y que debe ser atendido por un especialista. Así es, así es. Yo creo que es fundamental que los papás no se encuentran solos en este proceso. Ahora se cuenta con muchas ayudas y es importante recurrir a los sistemas de salud, ya sea porque sean para la parte física o para la parte mental, y saber que en este proceso recurrir a un psiquiatra, recurrir a un psicólogo, recurrir a un trabajador social, a un terapeuta ocupacional. Hagamos lo que tengamos que hacer por ese niño para que este niño pueda crecer completo y sentirse un individuo pleno y satisfecho con la familia que lo tiene y con la familia en la que le ha tocado desenvolverse. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, la información sabemos pues que el IPE atiende a niños con condiciones especiales, pero igual sabemos que pueden conseguir, hay muchísima información que ayuda a los padres de familia a manejar este tipo de situaciones. ¿Dónde pueden conseguir esta información? La página web, las redes sociales del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Así es, así es. Yo creo que en este caso el IPE en este momento cumple una función muy importante, que si bien es cierto su misión y su visión están destinadas a personas que tienen discapacidad y niños que necesitan ayuda y adolescentes, también es importante que también se recurre en algunos momentos dados a tener que orientar a familiares y público en general. Y es importante pues saber que dentro de las instalaciones del IPE está la oficina central que está en Betania y hay diferentes extensiones como lo hay en Tocumen, como lo hay en Chorrera, y en cada una de las provincias hay una extensión del IPE. Así que siempre es importante poder acercarse y le aseguro que alguno de nuestros funcionarios o alguno de nuestros colaboradores estará siempre dispuesto a satisfacer esa duda o esa pregunta que pueda tener ese papá o ese acompañante de su niño. Bien, doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder tenerlo más adelante con nosotros con otros temas. Me interesa mucho, por ejemplo, el tema del duelo. Me parece muy interesante poder hablar de eso para todas las edades. Así que muchísimas gracias al doctor Luis Trejos por estos minutos que nos ha brindado de información y educación a nuestros oyentes acá en la provincia de Colón. Gracias y hasta pronto. Gracias, doctor. El doctor Luis Trejos, paidopsiquiatra del Instituto Panameño de Habilitación Especial, conversando con nosotros sobre la prevención de la depresión en la niñez y la juventud. Un tema muy importante. Esperamos que usted haya prestado pues muchísima atención y haya anotado las cosas importantes, porque sí debemos ponerle atención a esto. Los niños están viviendo mucho estrés últimamente y eso está científicamente comprobado, que los niños están viviendo estrés y el estrés obviamente trae todas estas complicaciones. Entonces es importante que les prestemos atención, a las situaciones que viven los Luis, niños. disculpa que te corte, pero es algo muy triste ver un niño con estrés. Normalmente era una enfermedad de viejo. Exacto. No te voy a decir que tengo estrés, que tú hablas de más de 50 años. Exacto. Y ahora hay bebés, niños. Niños que ya nacen con eso. Dios mío, increíble. Y créame, es una cosa que posiblemente pudiésemos estar hablando inclusive con un ginecólogo, con un pediatra, de ver cómo desde el vientre de la madre los niños perciben y reciben el estrés que la madre puede tener
durante esos meses de gestación. Entonces es importante entender todo esto y digamos que las dimensiones que van adquiriendo el tema del estrés, la depresión y todo inclusive los trastornos de ansiedad en los niños pequeños, para poder identificarlos y prevenirlos. Prevenir es importante, pero también identificar y tratar a tiempo estas condiciones, porque si no se tratan pueden empeorar y pueden llegar hasta el suicidio. Y nosotros hemos visto jóvenes en Colón que se han suicidado y no logramos entender por qué. Son jóvenes con todo un futuro por delante y que se van a suicidar y no entendemos. Y a veces hay cosas que